próxima. Bye. Muy bien. Si no hay preguntas, bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente tema. Y bueno, el siguiente tema que tenemos preparado para ustedes es programación inicial de la ventilación mecánica, principales y nuevas modalidades ventilatorias. Y bueno, este tema está a cargo también de un excelente profesional de la salud. Me refiero al técnico respiratorio Mario Alberto Rodríguez Ponce. Él es terapista respiratorio, está adscrito al Hospital General de Zona número 1 del IMSS. Además, trabaja también en el Hospital Centenario, ¿sí? Y además trabaja en el Hospital de la Mujer Zacatecana, ¿sí? Además es miembro de la Asociación de Terapia Respiratoria de Aguascalientes y miembro del equipo ADEM de infectología en Zacatecas. Un experto también en este tema y bueno, pues vamos a dar paso a su presentación. ¿Listo? Buenos días a todos. Agradecerle a Chuy la invitación que me hace a participar en estas sesiones en línea. Con todo gusto, siempre me apoyo y sobre todo lo que es demostrar un poquito lo que se está haciendo por parte del servicio o de los pocos que estamos en terapia respiratoria. Espero que los compañeros que nos estén apoyando en las áreas de inhaloterapia estén conectados. Agradecerles sobre todo por la confianza que me han generado, que me han tenido, y pues para mí es un orgullo estar al lado de grandes ponentes como el doctor Eder, quien ha sido parte de mi carrera laboral, viendo sus videos, fanático, de mi compañero, amigo y maestro Gustavo Manríquez, el doctor Eric, quien no he tenido de estar trabajando con él, pero sí estar siempre presente con el doctor, porque aparte de todo lo que ha estado pasando, viviendo, si no está con pacientes, está atrás de una computadora, siempre demostrando al 100% la actitud de servir. Gracias, Doc. Y al jefe Emi, que en verdad es un placer estar trabajando ahí. Tenemos ahí varios oportunidad de trabajar con él ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son la programación inicial y sobre todo los modos ventilatorios. Vamos a hablar primeramente de los modos donde no podemos, muchas de las veces creemos que o es un modo o es una moda, pero en verdad ahorita hoy en día estamos hablando ya de ventiladores de cuarta, de quinta generación, que pues lo que nos hacen es hacer la mezcla de estos modos ventilatorios y pues los objetivos. Déjenme muevo un poquito la pantalla. ¿La puedo mover mucho? Hablar de los modos ventilatorios, pues es siempre tener en cuenta que es un patrón predeterminado
de interacciones entre paciente y ventilador. La importancia de saber que no un modo ventilatorio o una ventilación mecánica, pues como tenemos muchos beneficios, también podemos perjudicar la patología de nuestro paciente. Debemos de tener, estos modos ventilatorios nos consta de 3 componentes. Uno que es la variable de control, ¿sí? Donde nosotros vamos a programar ese modo ventilatorio. La secuencia ventilada, que va a ser una combinación de ambos modos, ambos patrones, tanto paciente como ventilación o ventilador, y sobre todo tener un esquema de trabajo o una meta, ¿sale? Y nosotros podemos con estos modos ejercer mucho beneficio para los pacientes, sobre todo en pacientes que ya nuestro objetivo es hacer retirada de la ventilación mecánica. Desafortunadamente, no contamos ahorita o más bien, desafortunadamente contamos con muchas marcas de ventiladores, los cuales la patente de cada ventilador pues nos hace generar nos genera que creemos que tenemos un mundo diverso de modos ventilatorios. Tan solo en los hospitales donde estoy tenemos hasta 12 marcas diferentes, por lo cual cada marca de ventilador pues, nos está manejando su propia patente del modo ventilatorio. Qué fácil sería para nosotros hacer que hicieran una unificación de estos modos ventilatorios, así nosotros nos familiarizaríamos un poquito más con este modo y no nos perderíamos. Algo que yo siempre les acostumbro a mencionarles es no se familiaricen con una marca de ventilador. Eso es muy, muy importante. Tenemos en el mercado ventiladores donde realmente es muy cómodo, muy fácil su manejo, pero el día que se nos presenta y tenemos nos ponen otro ventilador o tenemos otro ventilador, pues ya ahí vamos a tener un poquito de dificultad para poder familiarizarnos con ese ventilador o con esa marca de ventilador. Sí, les recomiendo que manejen o familiarícense con todas las marcas. Les comento, en hospitales donde tengo 12 marcas diferentes de ventilador y en realidad es un problema para todos, tanto médicos, si no están familiarizados, personal de enfermería, terapeutas respiratorios, y se nos va a ir dificultando, por lo cual vamos a ir viendo que vamos a tener no un confort del paciente, ¿sale? No vamos a obtener una buena mejoría del paciente. Hablando de los modos ventilatorios, bueno, la primera parte que veíamos de los 3 componentes, pues son modos convencionales. ¿Qué nos habla de estos modos convencionales? Son modos que podemos manejar tanto por volumen como tanto por presión, ¿sale? Lo que nos hacen estas nuevas generaciones de ventiladores es hacer la mezcla de estos modos ventilatorios, como aquí la tenemos que es el asisto control, ¿sale? Y al tener nosotros esta mezcla, pues o estos ventiladores de cuarta, quinta generación, nos están hablando de microprocesadores, ya que nos hacen mediciones en milisegundos. O sea, cualquier cambio determinado en el esfuerzo espontáneo del paciente o en la respiración del paciente, nos lo van a detectar inmediatamente. Aquí hago una pausa. Es muy, muy importante siempre mantener nuestros accesorios de los ventiladores, tanto como sensores de flujo, tanto identificar si nuestro ventilador tiene sensores de flujos proximales, sensores de flujos en la parte exhalatoria, ¿sale? Sí, identificarlos, cuidarlos. Imagínense que ustedes tienen un Ferrari, que ese sensor de flujo, pues es la llave para poder movernos en ese vehículo tan elegante. No, si no tenemos esta parte o este accesorio, pues olvídense que vamos a tener una buena ventilación mecánica, ¿sale? Tenemos modos que ahorita nada más lo menciono, que son modos sincrónicos, que al final no dejan de ser mandatorios, y pues ya las nuevas generaciones, generaciones o las marcas de ventiladores nos manejan como una parte sincronizada. Lo que nos hace es
tener una sincronización paciente-ventilador, ¿sale? También tenemos en nuestras metas para hacer retiros de ventilador, tenemos los modos espontáneos. Es muy importante que identificamos nuestro CPAP o nuestra presión positiva al final de la vía aérea, que pues ya hay quienes dicen que es un modo, hay quienes ya nos comentan que ya no es un modo ventilatorio, no es más que una presión positiva continua dentro de la vía aérea, ¿sale? También debemos de tener bueno, más bien dentro de los modos espontáneos está lo que es la ventilación con presión soporte o el PSB. Importante también mencionarles, ya les comento, ya los nuevos, hay muchísimas marcas de ventiladores y ya los cuales nos empiezan a generar una mezcla de todos estos modos ventilatorios. Muchas de las veces el creer nosotros que programamos un paciente en modo espontáneo, en CPAP, estamos viendo realmente que sí nos funcione. Cuando, como ya están todos los modos mezclados, pues debemos de ver si nuestro paciente lo vamos a monitorizar o controlar en espontáneo por un modo CPAP o verificar que este modo realmente contenga la parte. Ya los nuevos ventiladores nos vienen aparte, nos hacen esa trampita donde viene como CPAP, pero no tenemos una presión soporte, ¿sale? Y aparte nos viene el modo CPAP. Entonces sí, identifiquen, familiarícense con esa parte sobre todo ya los nuevos ventiladores que estamos empezando a manejar. Aquí gráficamente, pues tenemos un modo controlado, un modo asistido, donde tenemos un esfuerzo espontáneo de nuestro paciente. Tenemos un modo, o en este caso, la ventilación espontánea con CPAP y sobre todo, bueno, una ventilación con soporte, donde específicamente en este tipo de modos espontáneos nos están hablando de que prácticamente el esfuerzo respiratorio va a ser por parte de nuestro paciente, o en este caso del paciente. Es muy, muy importante, vean cómo detecta el esfuerzo, la sensibilidad del ventilador y posteriormente va a ser apoyado por este modo. Estos son modos convencionales, donde si no tenemos la familiarización o no nos adaptamos a estos modos, pues se nos va a hacer un poquito más difícil adaptarnos a otro tipo de modos o a otras herramientas ventilatorias. Comenzando con lo que avanzando con lo que son los modos convencionales, tenemos ya la mezcla del modo asisto controlada. ¿Por qué digo mezcla? Anteriormente los ventiladores de tercera generación, segunda generación nos hablaban que podíamos tener un modo controlado y posteriormente va evolucionando nuestro paciente y pues teníamos un modo asistido, como asistido. Pues ya no es esta mezcla del modo asistido, significa o no quiere decir que totalmente esté en un modo, paciente, sino que cuando depende mucho de la sensibilidad, donde una vez que ventilar flujo, después asiste. Esto que tiene que va a detectar si nuestro paciente está en si el ventilador, pues en este caso no se ensaya mediante la frecuencia respiratoria, caso, aunque estemos en un modo controlado por volumen, en asisto control, pues vamos a tener entonces el ventilador tiene que ser capaz de saber si estamos en asistido o estamos controlado. Por eso, vuelvo a lo mismo. Que ustedes pueden
esa parte, ¿sí? Otro modo es el modo o ventilación intermitente sincronizada. Puede ser manejado también por, tanto controlado por volumen, tanto controlado por presión, ¿sale? Donde vamos a obtener espontáneas, ¿sí? O vamos a obtener, y también vamos a tener ventilaciones mandatorias. No me voy a meter mucho en este modo ventilatorio, yo creo que ya la experiencia nos ha, o que los grandes grupos de ventilación mecánica nos mencionan, es que ya son modos donde es un modo donde ya está totalmente desapareciendo, ya no es muy recomendable continuar con darle un modo, un tratamiento a nuestro paciente con este tipo de modos ventilatorios. Ya está dentro de su, pues ahora sí que ya cayendo dentro de lo que cabe. Pero bueno, pues aquí tenemos, aún no lo siguen aplicando y tenemos como, tenemos una sensibilidad, una espontánea, pero tenemos un modo controlado, mandatorio por parte de la máquina, y luego nos viene un modo espontáneo, luego posteriormente hay una sensibilidad, detecta, y luego viene otro modo que es parte o un disparo por parte de la máquina, y luego, si lo tenemos, o si lo estamos manejando por presión soporte, bueno, pues tenemos apoyados por una presión soporte al inicio de la inspiración. No me meto más en este modo, ya realmente está fracasando, este modo ya fracasó. La ventilación con presión soporte es un modo de ventilación totalmente espontáneo, donde vamos a requerir, donde se va a requerir que el esfuerzo del paciente o las respiraciones del paciente estén íntegras. ¿Sale? Va a detectar, no podemos hacer una programación de una frecuencia respiratoria de acuerdo al ventilador que ustedes estén manejando, ¿sale? Pero lo que nos habla es que totalmente tenemos un esfuerzo espontáneo, un esfuerzo, una sensibilidad, un trigger, un disparo por parte de nuestro paciente. Lo es detectado por el ventilador y posteriormente vamos a venir apoyando al paciente al inicio de la inspiración. Muchas de las ocasiones me han comentado, ¿cómo programo, cómo inicio esta presión soporte? Siempre tengan en cuenta que es en base a nuestro volumen, al volumen que nosotros, más bien que el paciente, individualizando el volumen tidal o el volumen corriente, vamos a aplicar con nuestro paciente. Pues es parte fundamental de hacer ya un retiro de la ventilación mecánica, ¿sale? O ya someterlo fuera de la ventilación mecánica a este paciente. Lo podemos tener tanto en un modo invasivo como en un modo no invasivo, ¿sí? Y que pues también es parte fundamental del progreso de nuestro paciente. Aquí tenemos la presión positiva continua de la vía aérea, o mejor conocido como CPAP o CPAP. Es un modo totalmente espontáneo en el cual el paciente se maneja por un flujo, y aquí podemos ver nosotros cómo mediante ese flujo, manteniendo una presión positiva al final de la exhalación, y vemos cómo son las ventilaciones espontáneas de nuestro paciente. Estamos hablando de que es un paciente que está cooperador, que ya estamos en una fase donde ya vamos a hacer un retiro de la ventilación mecánica, que también podemos usarlo en un modo invasivo, en un modo no invasivo, y podemos estar cambiando la estrategia con este modo ventilatorio. Es muy utilizado en pacientes neonatos, también en modo CPAP. Aquí tenemos una clasificación de modos ventilatorios de acuerdo a la marca de ventilador que les comentaba a un inicio. Vean cómo es un volumen, cómo tenemos un modo ventilatorio de acuerdo a al ventilador o a la marca del ventilador que estamos manejando, ¿sale? Vean cómo este modo va cambiando, y al final pues no es más que lo mismo. Si ustedes viéramos esto, pues son muchísimos modos ventilatorios, pero pues prácticamente lo que nos cambia es la mnemotecnia que el proveedor nos hace, o la patente que en este caso ellos tienen que manejar.
los ventiladores que más hemos manejado, por dar un ejemplo, es el ventilador, es el AVEA de Carefusion. Ellos nos lo manejan como volumen, con asisto control. Traeger con B500, nos lo maneja el volumen como BC, AC. Y vean aquí, por ejemplo, Covidien con el ventilador Purita Bennett 840 o Purita Bennett 980, nos lo maneja como ACBC. Entonces, la idea la idea de esto es que vean cómo se va clasificando estos modos ventilatorios en base a la marca del ventilador, ¿sale? Entonces, sí, tratar de familiarizarnos un poquito más con todos los ventiladores, no nos casemos con una sola marca de ventilación, o perdón, con una sola marca de ventilador. Sí estar abierto un poquito más porque luego no tenemos esa parte donde, es más, ni siquiera mínimo saber dónde se enciende el ventilador, cómo hacer el arranque, porque obviamente cada ventilador, cada marca de ventilador, tiene su propio arranque de configuración. Ahorita vamos a hablar un poquito de la configuración importante, también el inicio de la ventilación mecánica. Tenemos modos que son avanzados, modos inteligentes o herramientas, podríamos decirlo, herramientas de ventilación. Yo, la verdad, no soy muy particular de los modos inteligentes, no estoy tan familiarizado con estos modos. He manejado algunos, como lo que es Carefusion con su ventilador AVEA, sobre todo lo he manejado en pacientes neonatos, ¿sale? Donde estamos controlando o tenemos un controlador automático del oxígeno que ellos lo llaman como Clio 2. Aquí tenemos la marca Carefusion con ventilador AVEA. Entonces, lo que nos hace es mantener un rango de oxígeno alto, un rango de oxígeno bajo, y que el paciente monitoriza, tiene un software donde vamos a monitorizar la oximetría del paciente, y lo que vamos a hacer es que esa oximetría no se pase, no sea tan arriba o tan abajo, y que automáticamente el ventilador nos empiece a disminuir la fracción inspirada de oxígeno. Lo que viene siendo Covidien con Purita Bennett, pues nos maneja la ventilación Plus, que la verdad les comento, no tengo mucha experiencia en ese tipo de modos, soy más a trabajar los modos convencionales, los modos más convencionales. Pero entonces, bueno, aquí lo tienen, aquí está esta parte de los modos inteligentes. Continuamos con la ventilación mecánica. Les comento, sí tenemos que ver la parte de la familiarización de cada ventilador. Véanlo, cada vez que lleguen a una guardia, enciendan el ventilador, vean que está funcionando, que está al 100%, tenemos un armado de ventilador adecuado. Si en su momento lo tienen ahí en el área de urgencias, podríamos decirlo, el ventilador ya está armado, o si en su dado caso es que armen el ventilador cuando ya les llegue el paciente. Sí, familiarícense con todas las marcas, porque cada marca, les comentaba, tiene su propio arranque de la ventilación mecánica, y es muy importante que siempre configuremos, le hagamos el test, el autotest, el ST, de acuerdo a cómo venga a la marca. Lo que nos está haciendo el ventilador es medir las resistencias tanto del circuito, ¿sale? Nos va a medir el porcentaje de fugas, y pues ya las cuartas, quintas generaciones nos hablan ya nos agregan una talla del paciente, nos agregan si es hombre, si es mujer, si estamos en un modo invasivo, si estamos en un modo no invasivo. ¿Para qué nos sirve esto? Para que el ventilador haga sus mediciones, tanto de la resistencia del tubo, como si tenemos un porcentaje muy alto en una ventilación no invasiva. Entonces, ya estos microprocesadores nos piden ya que tengamos esta configuración. Es parte fundamental la configuración de estos, del arranque, el inicio de estos, o las mediciones de estos parámetros para un excelente o más excelente, cuanto una buena extubación de estos
de estos pacientes, de los pacientes o de los que vamos a, o de los pacientes que realmente queremos ya progresar y hacer la retirada. Importante también ver, agregar, yo creo que no podemos hablar de ventilación mecánica si no hablamos de humidificación. No me puedo meter ahorita por las cuestiones de tiempo, pero es muy importante que manejemos ya tanto sea humedad activa como humedad pasiva, ¿sale? Importante el uso de sistemas cerrados también, ya no podemos estar desconectando, no se puede estar desconectando al paciente pues cada vez que se nos antoje o cada vez que vayamos a hacer un procedimiento, ¿sale? El uso del sistema cerrado, antes decían que era un lujo, hoy en día pues es una necesidad para este paciente, para nuestros pacientes y sobre todo, pues facilitarnos a nosotros también en la parte del trabajo, del manejo. La parte de la humedad, recuerden, es a humedad activa, humedad, pero siempre, siempre, siempre debemos de acondicionar esos gases que estamos aplicando o que se están en el área del paciente, recuerden que son gases que están fríos, que están secos, lo cual hay un daño muy importante en todo ese transporte mucociliar de la vía aérea del paciente. El uso ya definitivamente de circuitos desechables, ¿sí? Circuitos desechables, ya no debemos de evitar el proceso de estos circuitos, estar reprocesando, es más el daño que ocasionamos, son más las infecciones que podemos ocasionar a los pacientes. Entonces ya hacer retirada tiene que ser como la ventilación mecánica individualizada, circuito, sistema cerrado, nariz o humedad activa o humedad pasiva, ¿sale? Los sensores de flujo que estén en perfectas condiciones de todos los ventiladores. Y pues para esto nos sirve el arranque de la ventilación mecánica, para ver, y parte de la programación inicial es también ver el buen funcionamiento del ventilador. ¿Sí se escucha? Bueno, aquí no sé si lo logren escuchar, pero la parte es donde aquí el personaje, mi compañera me está enseñando, dice que ella ya sabe programar un ventilador, que ella estudió matemáticas para poderlo hacer, y que no me preocupe por eso. Entonces, si ustedes se fijan, pues ni siquiera estamos en el arranque del ventilador, pues no tiene ni siquiera un armado del circuito, no tiene del ventilador, todas las alarmas están sonando, pero pues ella ya es experta en matemáticas, ella aprendió matemáticas en la prepa. Entonces, así como tal, vamos a ver lo que es la programación. Los grupos hoy en día de ventilación mecánica, ya una vez que configuramos el ventilador y vemos que está en correcto armado del circuito, pues vamos a hacer una programación inicial. La programación inicial, así como el ventilador tiene sus beneficios, también podemos hacer más daño el uso de un mal manejo de parámetros ventilatorios a nuestros pacientes. Podemos ocasionarles silis, podemos ocasionarles bili, bili, y todo inicia desde el arranque de la ventilación. Desde aquí podemos empezar ya con metas protectoras de ventilación mecánica. ¿Sale? Las grandes guías, los grupos nos mencionan que podemos hacer un arranque de la ventilación mecánica en una ventilación controlada por volumen, y pues uno de los parámetros iniciales a programar es el volumen tidal o el volumen corriente. No es más que la cantidad de aire mezclado, tanto de oxígeno como de aire, que le vamos a introducir a la vía aérea del paciente. Para nosotros empezar con nuestra programación inicial, y bueno, algo que quiero mencionar antes es que quede claro, todos los que estemos familiarizados
en un paciente que esté en ventilación, más bien que estemos relacionados en un paciente que esté sometido a ventilación mecánica, pues sí, tanto enfermería, inhaloterapia, médicos generales, todo ahorita con lo de la pandemia, pues tenemos un grupo, o debemos de hacer un grupo multidisciplinario. Yo creo que parte de traer una herramienta es nuestra cinta para poder medir a los pacientes, ¿sí? Y poder así hacer el inicio de la ventilación o poder programar un volumen corriente, un volumen con un volumen tidal. Podemos hacerlo de dos maneras. O sea, lo que yo les recomiendo es que se adapten a lo que es cada protocolo que lleva en sus hospitales, en sus áreas, urgencias, cuidados intensivos, medicina interna, adaptarnos a lo que se está llevando ahí, cómo estamos iniciando la programación, comentarlo con los médicos, comentarlos con el personal de enfermería que está a cargo de las áreas, ¿sí? Entonces nosotros podemos programar un volumen corriente, un volumen tidal, tanto con el peso ideal del paciente. Ya debe de quedar atrás el peso, no al peso real o utilizar como peso real o quitarnos esa mala costumbre de decir pesa como tanto, mide como tanto, le calculo tanto. No, debemos de agarrar una cinta métrica, medir a nuestro paciente y ya sea si vamos a programarlo o sacar un peso ideal o en el dado caso un peso predicho. Vean que no es lo que varía, pues es la masa, el índice de masa corporal que tenemos, pero pues el volumen pulmonar que tenemos, pues vean la diferencia entre uno y otro, ¿sale? El peso ideal es un valor apropiado y aquí hago un paréntesis, o entre comillas podemos ponerlo, individualizado para cada paciente. El cálculo adecuado del volumen corriente o volumen tidal no es que se lo hayan inventado, está propuesto por la Organización Mundial de la Salud y está adaptado a la ventilación mecánica con el fin de evitar un daño inducido por volumen tidal excesivo, o que podamos ocasionar un volutrauma. Entonces vean qué tan importante es una programación inicial de la ventilación mecánica. Aquí tenemos cómo calcular el volumen tidal o el volumen corriente en base a nuestro peso ideal. Los grupos de ventilación o de acuerdo a, bueno, en los hospitales donde yo trabajo, sobre todo en el Hospital Centenario Miguel Hidalgo, pues ahí sí clasificamos el paciente que no viene con daño pulmonar o no trae un síndrome de estrés respiratorio o un paciente que viene con un daño pulmonar, pues vamos a individualizar este peso o esta medida de paciente. Aquí tienen cómo sacar el peso ideal. Vean, es la talla en metros, importante, talla en metros cuadrados por 23 si es hombre, talla en metros cuadrados por 21.5 si es mujer. ¿Sale? Una vez que obtenemos el resultado de este peso ideal, pues bueno, vamos a calcular el peso, el volumen tidal con una constante, bueno, puede ser desde 6 a 10 mililitros por kilogramo de peso ideal, con un promedio siempre de 8, 7, 8, ¿sale? Eso va a ser criterio de todos los que estemos relacionados con el tratamiento, el inicio de la ventilación mecánica. Otro peso o otra forma de nosotros sacar, otro parámetro para sacar el volumen tidal o el volumen corriente es el peso predicho. Esta es una cifra que está propuesta para el cálculo adecuado del volumen tidal o el volumen corriente. Y volvemos a lo mismo, evitar el daño excesivo de volumen tidal o un volutrauma por una mala programación del volumen tidal. Está propuesto por arts.net, ¿sale? Para pacientes que presentan un síndrome de estrés respiratorio basada en el índice de masa corporal, ¿sale? Y que ha demostrado la mejoría en la supervivencia de estos pacientes. Pues más que la programación o el nosotros medir y sacar un peso predicho del paciente, pues es hacer una buena programación inicial. Este parámetro va a ser para todos aquellos pacientes que están por arriba de 152
0.4 centímetros, ¿vale? Aquí tenemos cómo calcular el volumen tidal o el volumen corriente. Está propuesto por ATS.net, que es el organismo donde se ha protocolizado todo lo de SDRA, ¿sale? Y ellos aquí nos dicen que talla en centímetros, importante, centímetros, menos 152.4 por 0.91, más 50 si es hombre, talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 45. Hay algunos grupos de ventilación que ya nos dicen que 45.5 en mujeres, pues ya podemos hacer una programación. Una vez que obtenemos este resultado, pues tenemos, vamos a calcularlo, o podemos calcularlo de 4 a 8 de peso predicho con un promedio de 6. Vamos a hacer iniciar una ventilación por 6, y ya en base a nuestras necesidades del paciente, pues vamos a empezar a hacer la programación. Esto puede ser muy repetitivo, pero créanme que cuando hacemos algún tallercito o hacemos algo relacionado a la ventilación mecánica, la programación, todavía se nos llega a confundir esta parte de cómo calcular los pesos ideales y los pesos predichos. Entonces nos podemos meter en una mala programación de la ventilación o del volumen tidal. Todavía existen esos errores y batallamos para hacer la medición, ¿sale? Entonces tenemos que estarlo practicando muy continuamente. Otro parámetro importantísimo, que es el peso, la fracción inspirada de oxígeno, ¿sale? No es más que la concentración de oxígeno en relación en el aire ambiente, ¿sale? Entonces podemos nosotros hacer una programación desde el 21 hasta el 100% de este parámetro de FiO2, ¿sale? Pero se recomienda programar el mínimo necesario para mantener una meta de saturación de oxígeno o saturación arterial de oxígeno entre 92 y el 96%. Pero también mantener una meta de oxigenación de presión arterial de oxígeno entre PaO2, que es, de PaO2 entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Vean aquí cómo nosotros, cómo se va haciendo una programación inicial en un paciente que sin SDRA podemos iniciar una FiO2 entre 21 al 60%, cuando nuestro objetivo de saturación pues sea entre 92 al 96%. Vean, cuando un paciente ya está con síndrome de estrés respiratorio, una FiO2 la podemos programar del 21 hasta el 100%, siempre tomando en cuenta y tener en mente que no deja de ser la FiO2 o el oxígeno, no deja de ser algo también dañino para el parénquima, para el pulmón, y que genera sobre todo ese daño tan importante que podemos tener un bili ocasionado por las hiperoxemias de nuestros pacientes. Entonces, no se recomienda que estemos hasta tanto ciento, ¿sale? 95, 98%, si ustedes gustan. Ya cuando vemos que estamos con una FiO2 muy elevada, pues ya quiere decir que estamos con un daño de hipoxemia muy importante para el paciente. En este tipo de pacientes, pues vamos a mantener una meta de saturación de oxígeno de 88 hasta el 97%. Hay quienes nos comentan que es de 88 al 94%. ¿Sale? No queramos ver a nuestros pacientes siempre al 100%. Así como los vemos de saturar, también tenemos que estar en alerta al ver a un paciente que está saturando al 100%. ¿Sale? Para esto existen metas de oxigenación. Aquí tenemos otro daño algo muy importante que nos pasa a nosotros estar hiperoxigenando a los pacientes. No todos los pacientes a la hora de generar una aspiración, no todos los pacientes deben ser forzosamente hiperoxigenados. Vean lo que nosotros al meter muchísimo oxígeno al alveolo, pues vamos a tener colapsos, atelectasias por el exceso, por la desnitrogenización que existe en este alveolo.
También podemos tener hoy en día, pues vean con lo de que es el SARS-CoV-2, el aumento de las hiperoxemias, pues vean cómo hay una hiperplasia de neumocitos tipo 2, fibrosis pulmonar, oclusión de alveolos capilares y vean también es muy dañino programar FIO2 elevadas a pacientes que realmente no necesitan tanto FIO2. Recuerden siempre manejar las metas protectoras, metas de ventilación pulmonar y metas de visión. Gasometría es importante. ¿Cuál es mi meta de la PO2? ¿Sale? Y aquí tenemos como, vean, un daño por hiperoxemia. Al lado izquierdo de su pantalla, un paciente que fue sometido a hiperoxemias antes y después vean, el daño que el Billy que nos ocasiona el aumento de la FIO2. También debemos de tenerle un poquito más de respeto a este parámetro ventilatorio. Existen algunas guías que nos podemos dar cuenta o podemos seguir de acuerdo al grado de hipoxemia. Sobre todo, pues estas son guías donde podemos obtener una SAFI si no tenemos una medición rápida de una gasometría. Hipoxemia es donde podemos medir lo leve, moderado y severo. Podemos obtener una PAFI y vean en base pues a nuestro el oxígeno, pues vean también el grado de hipoxemia o el grado de mortalidad que podemos ver en los pacientes. Entonces también es la FIO2 elevadas, pues vamos a ver que hay mayor grado de mortalidad de estos pacientes. Claro, siempre y cuando tener las metas protectoras. Les recomiendo que vean, investiguen mucho lo que viene siendo ARSNet, ars.net, y ahí viene todo lo que es la parte de los protocolos en estos pacientes. Otro parámetro que también nos sirve para oxigenación es la presión positiva al final de la expiración. Siempre la vamos a medir en centímetros de agua, que permanece, sobre todo el PEP o el PIP o la presión positiva al final de expiraciones. Vamos a evitar ese colapso alveolar desde los alvéolos que aún no han sido colapsados. ¿Sale? El alvéolo que ya está colapsado, pues ya es muy difícil volverlo a reclutar. Se requieren ciertas maniobras, ciertos objetivos o titulaciones de PEP, pero nuestro objetivo es mantener siempre el alvéolo que ya está abierto, que no continúe con ese colapso alveolar. No existe el PEP fisiológico, ¿sale? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Gráficamente aquí podemos ver dónde podemos obtener nuestro PEP y el paciente va a hacer el ciclo respiratorio, a partir del PEP que estamos programando. Lo vamos a calcular en base al índice de masa corporal, ¿sale? Siempre tomando en cuenta que un PEP por debajo, bueno, más bien programar un PEP por arriba de 5, ¿sale? Nunca tratar de no programarlo por debajo de 4. Y en base a nuestro índice de masa corporal, pues vamos a ir aumentando este parámetro, este PIB. Una recomendación, es solamente una programación inicial. Si vamos a requerir PIPs por arriba de 8, por arriba de 10, ¿sí? Ya tiene que ser alguien ya con experiencia, porque se requieren ciertas maniobras para hacer una titulación de PIP de 12, 13, 14. Si nosotros no tenemos la experiencia, pues lo recomendable es no calcular por arriba de este parámetro, porque recuerden, siempre vamos a inducir más al daño pulmonar, ¿sale? Entonces, si lo van a hacer por más arriba, ya se requiere alguien que ya realmente tenga esta experiencia, médicos intensivistas, urgenciólogos, internistas, que ya nos hablen de titulación de PEP por las maniobras del ventilador. Aquí tenemos una grafiquita donde de acuerdo al índice de masa corporal, pues vamos a calcular el PEP que requerimos manejar. Recuerden,
La ventilación mecánica no es una receta de cocina, ¿sale? Debemos de individualizar a cada paciente con cada ventilador que estemos manejando, ¿sale? No son los mismos parámetros que le tengo al paciente de al lado y que los mismos parámetros que le voy a poner al paciente, o hacer el arranque del ventilador del paciente anterior, ¿no? Siempre tiene que ser nuevo paciente, individualizarlo, y así es la ventilación mecánica dinámica, ¿sale? Vean, aquí tenemos un video de cómo vamos iniciando con un PEP de cero, cómo vamos obteniendo los colapsos, y aún así hay algunos alvéolos que permanecen abiertos. Entonces el objetivo es empezar, más bien, no dejar que se colapsen estos alvéolos. Vean, con un PEP de 5, con un PEP de 10. Vean ya un PEP de 15, ¿sale? Entonces, sí, tener mucho cuidado con la programación también de este paciente, perdón, de este parámetro. Aquí podemos ver cómo hay colapso, cómo ventilan y cómo existe el colapso alveolar. Vean, lo que hacen es meter una válvula de PEP y vean cómo se hace el reclutamiento de estos, o cómo se evita el desreclutamiento de estos alvéolos. Lo que ponen es una válvula de PEP y le programan un PEP de 5 y vean cómo se mantiene abierta. Obviamente, pues aquí es nada más un ejemplo, ¿sale? Entonces vean, a la hora de que hacen la retirada, cuando todos los que hacen la retirada de la válvula, colapso. Esto nos habla más que también llevarlo a la práctica de cuando aspiramos a un paciente. Por eso el uso de sistemas cerrados, ¿sale? Del uso de los sistemas cerrados de aspiración, y sobre todo es evitar evitar estas situaciones, introducir agua en la vía aérea del paciente. Eso ya queda atrás. La parte de lavado bronquial ya no debería de existir, esa palabra de lavado bronquial. Entonces, veamos a la hora que se retira la válvula, vean cómo empieza a hacer el colapso, ¿sale? Entonces, si hubo un trabajo durante el turno anterior, pues prácticamente aquí ya estamos echando a perder ese trabajo, ¿sale? Con nosotros tan solo desconectar lo que viene siendo el ventilador del paciente. Bueno, esta es una tabla que nos manejan de la programación de PEP. Pues hoy en día bueno, este es nada más algo gráfico a la tabla donde se están guiando. O pues ahorita ya en pacientes, pues ya se ve que en pacientes con pacientes COVID sobre todo, que ya se ve que no es tanto, no está siendo tan funcional ya esta tabla. Pero bueno, nada más es un ejemplo, y los invito a que se metan a arts.net para que vean de qué se trata esta situación, ¿sale? Entonces vean PEPs y vean un PEP de 10 con una FIO2 de 60%. Aquí todavía podemos ser un poquito funcionales, ¿sale? Entonces vean cuál es la situación del paciente. Esto se basa de acuerdo a la PAFI que estamos manejando, ¿sale? Pero bueno, nada más para mencionarlo, es un parámetro que es funcional para una programación. Aquí tenemos un PEP inicial, sale en pacientes con SARS-CoV.
donde tenemos una mala programación de este parámetro de PEP por debajo de 5, pues podemos ocasionar atelectotraumas, ¿vale? O de todo lo contrario, una mala programación, si nos vamos al exceso de la presión positiva al final de la exhalación, pues podemos tener una sobredistensión pulmonar, ¿sale? Entonces, pues podemos ocasionar algún barotrauma. Entonces, sí, optimizar la programación de PEP. Otro de los parámetros a programar es la sensibilidad, trigger o disparo, que al final es más que lo mismo, ¿sale? Entonces nosotros la podemos programar por presión o por flujo. Ya hoy en día, pues la mayoría ya no de los ventiladores, pues no lo maneja por flujo, pero por ejemplo nosotros en el seguro todavía tenemos ventiladores donde nos están manejando una presión. Aquí tenemos un parámetro, ¿sí? Donde por presión vamos a iniciarlo de 0.5 hasta 2 centímetros de agua, ¿sale? Y por flujo lo vamos a manejar de 1 a 3. ¿Qué es lo que vamos a tener cuidado con esto? Bueno, es que no excedernos tanto, hacerlo más sensible como no tan sensible, ¿sale? Si lo hacemos muy, muy sensible, pues vamos a tener autociclos en el ventilador, hasta el latido, el movimiento del circuito puede hacer un disparo y podemos tener asincronías ventilatorias, o todo lo contrario, si nos vamos a alejarnos de la sensibilidad, pues vamos a tener una fatiga muscular muy importante de estos pacientes. Si el ventilador va a ser incapaz de detectar este esfuerzo del paciente, y pues vamos a empeorar la ventilación mecánica del paciente, ¿sale? Algo que es muy frecuente, si estamos en una meta ya de ir retirando el ventilador y vemos que nuestro paciente está con ese esfuerzo espontáneo, alejar la sensibilidad, alejarla, y eso nos hace que nuestro paciente pues llega a ese cansancio y empieza a hacer apneas, ¿sale? Entonces, la sensibilidad o disparo pues nos va a funcionar para hacer la detección de ese esfuerzo del ventilador, ¿sale? Entonces, aquí es donde nuestro paciente se va a sincronizar, más bien va a asistir al paciente, ¿ok? Hay algunos ventiladores donde aunque estemos manejando ventilación controlada por volumen, tenemos también, o nos agregan todavía para hacerlo un poquito más difícil, el tiempo inspiratorio, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a programar? Pues bueno, aquí tenemos una fórmula. El objetivo siempre es tener una constante para una relación inspiración-expiración de 1,2 o 1,3, ¿sale? Aquí tenemos la fórmula que es 60 segundos entre la frecuencia programada de 3. ¿De dónde viene 3? Pues es la suma de 1, un segundo de inspiración, 2 segundos de inspiración, 2 segundos de expiración, ¿sale? Lo cual nos tocaría, de acuerdo a esta fórmula, nos tocaría 1.3 de tiempo inspiratorio. Si lo queremos llevar a 1.4, bueno, pues entonces serían 1 segundo de inspiración, 3 segundos de expiración, y lo cual nos cambiaría la constante, que sería 4, ¿ok? Entonces sí, es para mejorar la inspiración y la expiración, o la relación IE. Les digo, para agregarnos un poquito de dificultad a la hora de programar una ventilación inicial. Otro de los parámetros importantes, pues es el flujo, ¿sale? No es más que la velocidad con la que va a entrar este aire, este flujo hacia la vía aérea. Sí, lo podemos medir tanto en litros, lo vamos a medir en litros por minuto, recordando que en una ventilación controlada por presión, el flujo va a ser una variable, lo cual el flujo se va a ajustar de acuerdo a las condiciones de distensibilidad pulmonar, ¿sale?
Pero en una ventilación, como nosotros vamos a hacer un arranque de la ventilación controlada por volumen, el flujo se va a determinar de acuerdo al tiempo de duración de la inspiración. O sea, vamos a tener una consecuencia, o en base a esto, y una consecuencia de la relación inspiración-expiración. El objetivo, nosotros podemos programar un flujo de 25 a 60 litros por minuto, ¿sale? Lo necesario para mantener una adecuada inspiración-expiración de 1 a 2 o de 1 a 3, ¿sale? Entonces, una vez que programamos el ventilador, nos vamos a ir a la monitorización de la relación inspiración-expiración, ¿sale? Para tener como objetivo 1.2 a 1.3. Aquí tenemos un ejemplo. Perdón, déjenme brinco. La frecuencia respiratoria también la podemos obtener en base podemos iniciarla de acuerdo al tipo de paciente que estamos manejando. Una vez que obtenemos una gasometría, podemos ahora sí mediante esta fórmula titular una frecuencia respiratoria. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo de la programación inicial? ¿Qué objetivo vamos a tener? Es hacer metas de protección pulmonar. Siempre importante. Recuerden, aquí nos mandan que tenemos 3 pasos muy importantes, sobre todo en aquel paciente que está con SDRA. ¿Sale? Importante, igual al inicio de una programación de ventilación, es medir a nuestro paciente, traer nuestra cinta métrica, calcular el peso predicho, ¿sale? Programar en modo asisto control por volumen, aplicar el PEP de acuerdo al índice de masa corporal de 5 a 8, un volumen tidal de 6 a 8, ¿sí? De acuerdo a nuestro peso predicho, ¿sale? Y en nuestro paso 3 nos habla de medir la presión meseta, medir la presión de distensión. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, de distensión, perdón. ¿Cómo lo vamos a obtener? Es la presión plató menos el PEP y vamos a tener la distensibilidad pulmonar. ¿Sale? Que nuestra distensión pulmonar, dentro de nuestras protecciones alveolares, que la distensión pulmonar, la dribble pressure esté menor de 13, ¿sale? Si tenemos un dribble pressure mayor de 13, pues vamos a optimizar a disminuir el volumen tidal, considerar optimizar PEP, considerar la posición prono y repetir el paso 3. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que hacemos una programación inicial del ventilador? Bueno, vamos a tratar vamos a conectarlo al paciente y vamos a hacer estas mediciones. Vamos a tratar de monitorizar en nuestro ventilador tanto nuestra presión meseta, nuestra presión máxima, ¿sale? Y hacer el cálculo de la drip pressure. Una vez que está conectado al paciente, obviamente debe ser un paciente que está sedado. ¿Sí? Aquí tenemos algunas metas protectoras de ventilación. ¿Sí? Vean cómo nuestra presión máxima que no sobrepase, que sea más bien que sea menor de 35, una presión menor de 24, hay quienes algunos grupos nos dicen que 27, nuestra drip pressure menor de 13, una PEP por arriba de 5, ¿sí? Y cuidar el que tengamos atrapamiento aéreo. Vamos a hacer una maniobra en el ventilador, vienen unas maniobras de inspiración, expiración, vamos a hacer una maniobra de expiración y vamos a obtener nosotros si tenemos realmente un atrapamiento de aire en ese alveolo, que sea menor de 1, ¿sale? Entonces aquí tenemos otra de nuestras metas protectoras del ventilador. Cuando obtenemos nosotros una correcta programación, pues vamos a evitar el billing, ¿sí? Cuando hay una mala programación de estos parámetros ventilatorios, recordemos que es el inicio de la ventilación mecánica con este paciente y que es parte fundamental iniciar con una buena programación. Vamos a evitar la sobredistensión pulmonar, vamos a tener o evitar las presiones elevadas para inducir daño pulmonar, la toxicidad por oxígeno, todo lo que nos ocasiona tener una FiO2 elevada, hiperoxemas con los pacientes,
Si por sí ya hay un daño importante en este tipo de pacientes, bueno, pues tratar de evitarlo, ayudarle nosotros con la buena programación inicial del ventilador. Bueno, es parte, sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Siempre tomen en cuenta individualizar la programación del paciente. Evitemos ya el decir pesa como tanto, mide como tanto, ¿sale? Y involucrémonos, ser un grupo multidisciplinario, inhaloterapia, enfermería, médicos, todos en base a esto, y créanme que vamos a tener buen seguimiento de estos pacientes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, bueno, muchísimas gracias al maestro Mario Alberto Rodríguez Ponce. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar por ahí en los comentarios. Mira, por aquí no sé si llegó una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre peso ideal y peso predicho? Ok, la diferencia, bueno, lo veíamos a un inicio de la presentación. El peso ideal va a ser realmente no es mucha la diferencia bueno, mucha entre comillas, pero ya 100 milímetros de flujo que no programemos en un paciente, pero se basa principalmente en la diferencia entre el peso predicho es programarlo en aquellos pacientes que ya tienen un daño importante pulmonar, un SDRA, un síndrome de estrés respiratorio, para evitar programar volúmenes excesivos. El peso ideal lo podemos utilizar en aquellos pacientes que, pues a lo mejor no tienen un daño pulmonar y podemos a lo mejor calcular un 7, el resultado, bueno, que sea por 7, por 8, pero pues la diferencia, si lo vemos, pues práctica, entre comillas, no sería mucha la programación del volumen, pero sí, créanme que aunque sean 150 mililitros, es un beneficio o estamos haciendo una buena ventilación protectora. No sé si se aclare la duda. Ok, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Dice Víctor Alberto Cardosa, ¿es lo mismo autoPEP y atrapamiento alveolar o los conceptos son diferentes? No, es lo mismo, cambia la nomenclatura. El autoPEP, no, nos estamos hablando de que tenemos un atrapamiento de aire en ese alveolo. Ahora sí que les digo, familiarizarnos con las mnemotecnias que vienen en los ventiladores. Si yo hago una pausa expiratoria, me va a manejar ahí como autoPEP. Entonces, no es más que la misma mnemotecnia, autoPEP y atrapamiento aéreo. Es hacer la medición de ese aire que está ahí adentro del alveolo. Muy bien, bueno, por aquí tenemos felicitaciones, muy buena ponencia, saludos, Mario. Bueno, comentarios de agradecimiento, pues si no hay más preguntas, agradecemos mucho la excelente presentación de nuestro amigo Mario y bueno, pues esperamos seguirlo teniendo por aquí compartiendo su amplio conocimiento con nosotros. Bueno, pues lo despedimos con un afectuoso saludo y si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Las presentaciones estarán disponibles a partir de mañana ya por la plataforma para que empiecen a realizar las actividades. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta mañana. Gracias.